No, El, no, el Astra. bueno, en sí, este es un curso educativo adecuado para todos los lectores, pero dirigido especialmente para los aprendices que se preparan para el MRCP, que es un diploma y certificación de la especialidad en Reino Unido, utilizando el ejemplo de un paciente que se presenta a la clínica con proteinuria. Se exploran los aspectos del diagnóstico diferencial, la patología y el tratamiento. En la Muy bien. introducción tenemos que se trata de un paciente masculino de 37 años, de raza caucásica, que se presentó a la clínica administrador, que se presentó a la clínica de nefrología general después de que su médico de cabecera notó una proteinuria de 3 cruces en el análisis de orina. Muy bien, ok, listo. Entonces, ahí, con eso, ¿qué usted descartaría de entrada? Probablemente, ¿qué descartaría de entrada? De entrada, usted descartaría qué. ¿Quién me dice? ¿Qué alumno? De entrada, por la edad, se descarta nefropatía diabética como causa de la proteinuria. ¿Por qué? Porque no seguiría el curso natural de la enfermedad. Debería de tener entonces diabetes desde los 20 años antes, a los 17. a los 17, 15 o 10 años de edad. Ok, listo. Sigamos. Ya. Sus síntomas, en el reporte del caso tenemos que sus síntomas incluyeron cansancio y orina espumosa durante 6 meses. Muy No bien, había- entonces, ¿qué es lo importante desde el punto de vista de la semiología, lo que nos está diciendo en esta primera línea? El aspecto de la orina. Exactamente. Por eso es que usted tiene que preguntarle a un paciente que le viene con edemas, cómo está su orina. Y si me dice, y usted le dice, la orina es como que estuviera eliminando cerveza o hace, entonces usted ya sabe que está probablemente ante una orina que está ocasionada, que está ante una orina en la que se están eliminando grandes cantidades proteínas. de proteína. Por eso es la pregunta. Entonces tenía 6 meses orinando ¿qué? Espumoso. Orinas espumosas. ¿Sí ve? 6 meses orinando, eliminando orinas espumosas. Sigan. Ya. Él no había experimentado hematuria, ni síntomas de tracto urinario inferior, ni dolor en el costado, ni hinchazón en los tobillos, ni disnea o cambios de peso reciente. Ok, listo. Entonces, ¿qué no había como cuestiones importantes? ¿De qué patología? Un síndrome nefrótico en sí per se, porque no tenía Entonces, ¿qué no ni tenía? edema. ¿Ah? No tenía edema. Ah. No había hematuria, síndrome nefrítico. Ya, ok. Sigan. Ya, tenía antecedentes médicos de apnea obstructiva del sueño y no era diabético. Ah, muy bien, hasta ahí. ¿Cuál es la importancia de que usted pregunte esto? Ya la una ya la vimos, ¿eh? Diabetes. ¿Y la segunda? La apnea del sueño. Que se presenta muy asociada a pacientes con un IMC elevado, o sea, pacientes obesos. ¿Con qué? Con un IMC elevado, o sea, pacientes obesos. Sí, pero el apnea del sueño, ¿con qué está relacionada? ¿Con la obesidad? Sí, pero también está relacionada con la nefropatía. Siga. Con la presión. Con la nefropatía, sí. No tomaba medicamentos habituales y no tenía alergias conocidas. Tenía antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular por parte de su padre y cáncer de pulmón por parte de su madre. No tenía antecedentes familiares de enfermedad renal. Nunca había O sea, fumado. ¿qué se está descartando? ¿Qué se está descartando? Todas las cuestiones relacionadas con los órganos, aparatos y sistemas que afectan al riñón. Enfermedad cardiovascular, diabetes, apnea del sueño, ¿sí ve? Cáncer, ¿sí ve? Historia de familiares con enfermedad renal. Siga. Ya, una hemoglobina glicosilada reciente realizada por su médico de cabecera fue de 41 milismoles por mol
lo que representa un 5,9%, que está dentro de un rango ¿Por qué le hicieron ese examen? para descartar que sea Para un descartar la diabético no diabetes. diagnosticado. ¿Para qué descartar? Que sea un diabético no diagnosticado, Ya, pero ¿por qué? por la presencia de la proteinuria. Exactamente, ¿ves? Aunque el paciente te diga que no es diabético, ¿verdad? La presencia de proteinuria te hace que descartes tú la principal causa de proteinuria en un adulto, por supuesto. Y en este caso no es suficiente aparentemente que él te diga que no. Entonces tú haces una hemoglobina glicosilada y ya tienes la evidencia. Una hemoglobina glicosilada de 5,9%. Y quiero informarles a ustedes de que nos han presentado y esa es la razón también. Bueno, la razón de presentar esta carpeta es porque hay alumnos que no han hecho absolutamente nada, no han dicho absolutamente nada relacionado al tema. Y yo no sé, pues, salvo que sea un pendejo el que, o pendeja el que presentó el tema, estudió y los otros se la llevaron a vaca. Y ahora sea tan pendejo que también lo escriban. O sea, puta. Pero en esta vida lo que más hay es cojudo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que yo buscaba, que aquellos que no han hecho nada, por lo menos hagan la carpeta. Y en segundo lugar, si es que quieren intercambiar artículos, sería interesante, porque hay dos artículos que han presentado, que no es el que yo lo vi hace 2 años, de pacientes con síndrome nefrótico que fueron biopsiados y la diabetes estaba oculta. Entonces, el monitoreo continuo de la glucosa ahora, de las 24 horas, es la evidencia para evitar la biopsia renal en un paciente que tenga una proteinuria significativa. ¿Ya? Ok, entonces aquí hicieron por eso la hemoglobina glicosilada. Siga. En el examen, el paciente tenía un IMC de 38 kilogramos sobre metros cuadrados, es decir, una obesidad de tipo 2. Además, su presión arterial era de 133/76 milímetros de mercurio. No hubo edema periorbitario o pedio detectable y su presión venosa yugular no estaba elevada. Su pecho estaba limpio a la auscultación y sus riñones no eran palpables. No hubo sarpullido y el análisis de orina confirmó proteinuria de 3 cruces y ausencia de hematuria. Pregunta 1, ¿cuál es la más probable causa de proteinuria en este paciente? ¿Sí ves? ¿Sí ves? La primera, ahí está, nefropatía diabética, descartada. La segunda, probablemente efectivamente una nefropatía membranosa. Sobre todo relacionado con la raza del paciente, porque va a ser la causa primaria de síndrome nefrótico más común en la raza caucásica. No. No estoy diciendo que no, pero esa no es la causa. ¿Cuál es su seminario? Nefropatía por obesidad. Su caso es nefropatía por obesidad. Recuerden el síndrome nefrótico. Recuerden que en el síndrome nefrótico no se biopsia en el síndrome nefrótico infantil porque ya se conoce estadísticamente que más del 50% de los casos de síndrome nefrótico infantiles a cambios mínimos. Y en el síndrome nefrótico del adulto, la principal causa es síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética. Descartado esto, tenemos que ver los síndromes nefróticos primarios. Y en los síndromes nefróticos primarios, ninguna de las causas de síndrome nefrótico primario alcanza igual o más del 50%. Pero la que tiene un mayor porcentaje, un 30-34%, es la nefropatía membranosa. ¿Ok? La nefropatía membranosa. Listo. Entonces, por eso está ahí resaltado. Explique. Ya, Sí. tenemos que... Ya. Entonces, en las causas más probables, como ya se dijo en la explicación, la nefropatía membranosa es la glomerulopatía inmunomediada, que es la causa primaria más común. Glomerulopatía mediada por ¿cómo es? Por inmunocomplejos. La glomerulopatía mediada por
inmunocomplejos. ¿Cuál es? Ya. Esa es la causa ¿Qué es la causa nefropatía primaria? membranosa, es la causa primaria más común de síndrome nefrótico en los adultos caucásicos. Ya. Y se descartó, bueno, nos dice que la nefropatía diabética es una causa más común de proteinuria, pero ¿Sí en ves? este caso la hemoglobina glucosilada no estaba elevada y es inusual que la diabetes no diagnosticada previamente se presente con proteinuria en ausencia de otros síntomas. Pero ya ha ocurrido, yo por eso sacaron los artículos que le hablé. Siga. Ya, ahora, la granulomatosis con Itis, poliangitis. Es rara. ya, es rara, sí, y tiende a presentarse con malestar sistémico y afectación multiorgánica. El análisis de orina típicamente muestra proteínas y sangre. A la vez. Ya. Ahora, la nefritis lúpica de clase 5 es una posibilidad en este caso, pero es menos común que la nefropatía membranosa. ¿Sí, y a vio? menudo causaría además hematuria. Bueno, y el paciente no la presentaba. Ya. Y en el síndrome de Alport, este es un trastorno genético que va a estar generalmente ligado al cromosoma X, causado por defectos en la síntesis de colágeno tipo 4, y este es poco probable en ausencia de antecedentes familiares o sordera. Y por lo general se presenta con insuficiencia renal progresiva en lugar de proteinuria. ¿Ya? Y existe alguna evidencia de que el foco primario de la glomerulosclerosis segmentaria pueda estar superando a la nefropatía membranosa como la principal causa primaria del síndrome nefrótico. Particularmente en pacientes de raza negra, sin embargo, la glomerulopatía, glomerulosclerosis focal y segmentaria focal no era una opción en esta pregunta. Ya. Se realizaron No, ahí sí, en investigaciones. esta cuestión, no pregunta ahí, en esta cuestión. Ya. Ok, pregunta, siga ya. Ya. Siga. Se realizaron investigaciones, los datos que encontramos en la tabla 1, además las pruebas de detección de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, y fueron negativas. ¿Por qué razón se buscó todo eso? Se buscó para como descartar una nefropatía secundaria a esas patologías. A estas enfermedades primarias, Ajá. Efectivamente. Entonces, porque usted la biopsia realiza como último procedimiento o cuando esté segura de que no hay otras causas. Baje, por favor, para ver los resultados. Baje para ver los resultados. Exacto ahí. Ok. Hay otra vez el mismo problema, ¿no? Miren, los gringos también, no, es Gran Bretaña, Europa. 5,1 milimoles por litro, la urea, la creatinina, 76 micromoles por litro, pero tenemos que llevarla a miligramos por decilitro, y la tasa de filtrado glomerular estimada, 90. Otros resultados de sangre, no sé qué es SR. SR es la tasa de sedimentación eritrocita. Bueno, 0.86 tiene miligramos por decilitro de creatinina. Y nótese usted algo muy interesante respecto a este paciente que teniendo orinas espumosas y creo, ¿cuántas cruces de proteínas en la orina? 3. Que probablemente es un síndrome nefrótico, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene una proteinuria de ¿cuánto? Más de 3.5 gramos. Ajá, mayor de 3.5. Y que tiene que haber hipoalbuminemia, mire usted la proteína en sangre, la albúmina en sangre, 37 gramos. O sea, o sea, 3.7. O sea, no está baja, que digamos, mira. Entonces, cuando ocurre esa circunstancia, ¿qué usted dice respecto al edema? La teoría del edema. Entonces, no es una teoría del edema por
hipovolemia, en este caso por una hipovolemia severa que ocasionó que agua pase del vascular al intersticio y se presenten edemas. Entonces, el mundo científico tenía que buscarle siempre tiene que buscar siempre la respuesta a los problemas médicos. Entonces se encontraron que habían pacientes con síndrome nefróticos, sí, había pacientes con síndrome nefrótico, y por eso es que le digo que la prueba o el signo cardinal es la proteinuria nefrótica. Entonces, ¿qué encontraron? Que había pacientes que tenían hipoalbuminemia, bueno, pero había pacientes que no tenían hipoalbuminemia, pero estaban edematizados. Entonces, ahí es que se planteó la necesidad de que hay dos teorías de los edemas. La underfilling, bajo llenado, y la overfilling, sobrellenado. Entonces, aquí se plantea que es una resistencia al efecto natriurético auricular. ¿Y cuál es la evidencia? La albúmina, mira, 37 gramos. No hay una proteinuria nefrótica, pero no hay edema, no hay hipoalbuminemia. Siga. Ya. Y Lo mismo el colesterol, déjame ver, ¿para qué? ¿Dónde estábamos? Mira, lo mismo, no necesariamente hay hipercolesterolemia, mira, 3.7. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces la función hepática de este paciente probablemente estaba normal y por lo tanto hay una buena síntesis hepática de albúmina. Entonces se presenta la hipoalbuminemia cuando se supera la síntesis hepática de albúmina porque hay una pérdida masiva de proteínas por la orina. Entonces, esto le digo es para que no mecanice o automatice o robotice el conocimiento del síndrome nefrótico. ¿Sí ves? Proteinuria nefrótica, edema, hipoalbuminemia. Triada clásica, pero no necesariamente es así. Entonces, aquí estamos viendo es que hay proteinuria nefrótica. ¿Sí ve? No encontraron cadenas monoclonales en las electroforesis de proteínas. Con los ANCA descartaron vasculitis, los complementos están aparentemente bien. Y resultados de la orina. ¿Cuál es ese resultado de la orina? A ver, ¿qué está ahí? ¿Cuál es? Relación albúmina-creatinina. El ratio de albúmina-creatinina, ¿ves? Ahí está. 237. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Proteinuria. Para considerarse un rango nefrótico tendría que ser mayor a 250 miligramos sobre milimoles. No, 227 no. Es la pregunta que sigue. No, pero ahí está. Pues. Valor normal menos de 35 miligramos. El paciente tiene 237. ¿Sí ves? Ya. ¿Dónde está? La pregunta en cuestión, ¿cuál es? El ratio de creatinina y albúmina indica proteína en rango nefrótico. Ya ves. Mayor a 250 miligramos sobre milimoles. ¿Y cuánto tiene el paciente? 237. Ya. ¿Y después de un día cuánto va a tener? Después de un día cuánto va a tener? Más de 250. Eso, claro, eso pasa acá igual. Yo he tenido pacientes con 3.1. Ahí también hay 3.1 de proteínas en orina de 24 horas. Pero tiene edema y tiene hipoalbuminemia. Entonces, al día siguiente es lógico que va a estar en 3.5 gramos y ya tengo la evidencia de síndrome nefrótico. Y mi asistente, aquí te lo dice la explicación, ¿ves? 24 horas de excreción de proteína en orina, 24 horas. Siga. Ya no se mide de forma rutinaria debido a la impracticabilidad y a las imprecisiones en el momento de la recolección de la orina. Ha sido reemplazada en gran medida por la medición puntual de la relación albúmina-creatinina, o a su vez por la medición de la relación de la proteína creatinina. Una relación de la albúmina-creatinina mayor de 250 miligramos sobre miliosmoles corresponde a una excreción de proteínas en orina de 24 horas mayor a 3,5 gramos, el umbral para la proteinuria en rango nefrótico. Si se usa la relación proteínas-creatinina, el umbral va a ser de 300 miligramos sobre miliosmoles.
Una relación albúmina-creatinina menor de 2.5 miligramos sobre milismoles en hombres y menor a 3.5 miligramos sobre milismoles en mujeres se considera normal, mientras que una relación albúmina-creatinina de entre 2.5 a 30 miligramos sobre milismoles en hombres y de 3.5 a 30 miligramos sobre milismoles en mujeres indica microalbuminuria. Es importante tener en cuenta que la microalbuminuria no suele detectarse mediante las tiras reactivas de orina. Siga. Ya. Se realizó una biopsia renal para establecer la causa subyacente de la proteinuria del paciente. Se tomó con éxito una biopsia de su riñón izquierdo y las secciones representativas se muestran en la figura 1. La tinción con rojo Congo fue negativa. Para descartar Esa tinción de rojo Congo que fue negativa, ¿qué enfermedad descarta? amiloidosis. Ok, siga. Ya, en la inmunofluorescencia mostró algo de tinción para IgM y el complemento, además de lesiones glomerulares escleróticas. Por lo demás, no fue notable. ¿Cuál es el diagnóstico subyacente más probable? Ahí está, clarísimo. La glomerulopatía relacionada con obesidad. ¿Cómo? La glomerulopatía relacionada con la obesidad. No es que he dicho eso. Hay aquí, desgraciadamente, solo hepatocilina y eosina. Y no es de rutina que los patólogos hagan rojo Congo, y deberían de hacerlo. Y no tienen el reactivo. ¿Sí ves? Ok. Siga. Listo, entonces, ¿cuál es el diagnóstico subyacente más probable? Tenemos opción la amiloidosis, la nefropatía diabética, la nefropatía membranosa, la glomerulopatía relacionada con la obesidad y la glomerulosclerosis segmentaria focal primaria. Entonces, la respuesta es la glomerulopatía relacionada con la obesidad. La explicación: la glomerulopatía relacionada con la obesidad generalmente se presenta con proteinuria subnefrótica en pacientes con un IMC mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados. El síndrome nefrótico generalmente no se ve incluso cuando la proteinuria alcanza un rango nefrótico. En series de casos, la prevalencia de insuficiencia renal en el momento del diagnóstico ha oscilado entre el 33 y el 44%. Y entre el 10 y el 33% de los pacientes progresa finalmente a una enfermedad renal en etapa terminal. Sin embargo, en las primeras etapas de la enfermedad, la creatinina puede ser normal o baja debido a la hiperfiltración glomerular. Desde el punto de vista patológico, la histología de la biopsia renal demuestra glomerulomegalia y glomerulosclerosis focal y segmentaria, predominantemente de distribución preiliar. Con hallazgos de inmunofluorescencia inespecíficos. En este caso, los hallazgos de la biopsia no son típicos de amiloidosis o de nefropatía membranosa. Además, la tinción negativa con rojo Congo y la detección de mieloma hacen que la amiloidosis sea poco probable, mientras que el anticuerpo antirreceptor de fosfolipasa A2 es positivo en el 70% de los pacientes con nefropatía membranosa primaria. Si bien la apariencia histológica de la glomerulopatía relacionada con la obesidad tiene algunas similitudes con la de la nefropatía diabética, los llamados cambios diabetoides, la hemoglobina glicosilada de este paciente indica un control glucémico normal. Ya. La glomerulopatía esclerótica segmentaria focal y segmentaria primaria sigue siendo una posibilidad. Sin embargo, los pacientes suelen presentar síndrome nefrótico. No suele observarse glomerulomegalia y es habitual que exista una distribución preiliar de lesiones escleróticas. Ya. Más abajo. Siga. Ya.
escleróticas asociadas con causas secundarias de glomerulopatía esclerótica segmentaria y focal, como en la glomerulopatía por obesidad. Es fundamental distinguir entre la glomerulopatía esclerótica segmentaria focal primaria y secundaria para evitar el tratamiento de pacientes obesos con corticosteroides a dosis elevadas durante los periodos prolongados. La microscopía electrónica puede ayudar aún más a hacer esta distinción. Por lo general, en la glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria, los procesos del pie de los podocitos se borran difusamente desde el principio del curso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Podocitos, foot, process, are diffusely. ¿Qué quiere decir eso? Los pies de los podocitos difusos. ¿Qué es eso? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién sabe? La membrana glomerular. Los podocitos son las famosas células con E, epiteliales, que constituyen parte de la barrera de filtrado glomerular. Y es la barrera principal. ¿Por qué razón? Porque cierra las hendiduras diafragmáticas por donde pueden pasar grandes cantidades de proteínas al intersticio renal o espacio de Bowman, que puede superar la capacidad de reabsorción tubular de proteínas, o a través de la función celular llamada endocitosis, devolver cantidades de proteínas que pasan al espacio de Bowman. Entonces, los pedicelos es el elemento principal en el pasaje de proteínas del vascular al intersticio. Naturalmente que el ensanchamiento de los poros del endotelio vascular o la pérdida de las glicoproteínas que cubren o recubren la membrana basal glomerular son también fundamentales para que pasen proteínas al espacio urinario. Entonces, aquí es el problema, ¿cuál? En la microscopía electrónica, que típicamente de la glomerulosclerosis focal y segmentaria es el, ¿qué es? El borramiento de los pies de los podocitos. El borramiento de los pies de los podocitos, ¿sí ven? Los pies. Recuerden que el podocito es así, se asienta sobre la membrana basal glomerular. En la membrana basal glomerular se asientan las células epiteliales, ¿sí ven? Y los pies es la suela del zapato. Entonces, ¿ves? Que trae las proteínas que pasan al espacio de Bowman. Sigan. Ya, y es... sigue. Iba a la siguiente pregunta. ¿Cómo manejaría inicialmente a este paciente? Entre las opciones encontramos cirugía bariátrica, ramipril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, la espironolactona, que es un antagonista de los receptores de aldosterona, un programa estructurado de pérdida de peso o a su vez una espera atenta. ¿Y la última cómo se llama? Una espera atenta. ¿Cómo está? ¿Una qué? Una espera atenta. Muy bien, entonces, ¿ahora qué estamos viendo? Estamos viendo los IECA o los ARA2 ya no solamente en la perspectiva de medicamentos hipotensores, sino que lo estamos viendo en la perspectiva de medicamentos antiproteinúricos. Antiproteinúricos. Esa es la importancia de comprender de que en los pacientes diabéticos tenemos que buscar tempranamente proteinuria. Terminará el ciclo y ninguno de ustedes que me dijo que tienen papá o mamá diabéticos le han medido la tasa de filtrado glomerular y la cantidad de proteínas en orina. Para comenzar el tratamiento con IECA o ARA2,
al margen o no que tenga ese paciente diabético familiar de ustedes hipertensión arterial. Bueno, aquí está la evidencia, pero ustedes siguen sin entender, como decía la hija de Febres Cordero anteayer. ¿Cómo te hago entender, mamita, que el problema no son los talibanes? Aunque te hagan creer que los talibanes son unos, es verdad, ¿no? Son atrasados. Sí, eso es verdad, pero el problema fundamental es la ocupación militar de los rusos y de los norteamericanos, ya, que al cabo de 20 años salen con el rabo entre las piernas, porque ningún país puede tolerar la invasión de otro país. ¿Sí? Ok, ya son las 1 de la tarde, el caso muy interesante y el artículo, miren de dónde lo traen, de la segunda universidad de mayor calidad en el mundo, de la Universidad de Cambridge. Estoy feliz porque mi hija tiene 13 años de edad y habla casi perfectamente el inglés. Gracias a Cambridge. Esto no es una evidencia definitiva que avale el manejo de los glomerulonefritis relacionados a la obesidad. Sin embargo, los bloqueadores de la renina-angiotensina o los inhibidores de la enzima convertidora también. Ya, es la intervención de mayor evidencia para reducir la proteinuria, ¿sí ven? Y la progresión hacia la insuficiencia de la enfermedad renal crónica definitiva. Siga. De hecho, el NICE recomienda que a todos los pacientes con una relación de albúmina-creatinina mayor de 70 miligramos sobre miliosmoles, debido a cualquier causa, se les ofrezca un inhibidor de la ECA o un antagonista de los receptores de angiotensina. Sí, ve. También hay alguna evidencia de que las intervenciones para bajar de peso, particularmente en la cirugía bariátrica, pueden inducir mejoras rápidas en la hiperfiltración glomerular y en la proteinuria, tanto en pacientes con glomerulopatía relacionada con la obesidad como en general en pacientes obesos con enfermedad renal crónica. Sin embargo, la literatura sobre intervenciones para bajar de peso adolece de fallas en el diseño del estudio y un seguimiento limitado. Y proporciona poca evidencia con respecto a la progresión a largo plazo a la enfermedad renal en etapa terminal. En el paciente se inició un tratamiento con ramipril 5 miligramos una vez al día y se le aconsejó que regresara para revisión semestral en la clínica de nefrología. Después de 12 años, su IMC había aumentado a 41 kilogramos sobre metros cuadrados, o sea, ya tenía una obesidad tipo 3 o obesidad mórbida. Su creatinina sérica aumentó a 7,03 gramos sobre decilitros, miligramos sobre decilitros. Y su tasa de filtrado glomerular había disminuido a 8 milímetros. 8 milímetros por minuto. Tenemos que fue remitido a la clínica de aclaramiento bajo para discutir la terapia de reemplazo renal. Sí. La pregunta 5, ¿cuál es el manejo apropiado? ¿Cuál es la opción de manejo apropiado para este paciente? Diálisis peritoneal automatizada, manejo conservador, diálisis peritoneal continua ambulatoria, hemodiálisis intermitente o trasplante renal. ¿Cuál de ellas? Trasplante renal por la edad. ¿Por qué por la edad? Porque era un paciente joven. Así es. Y por lo tanto los pacientes jóvenes tienen mejor posibilidad de trasplante renal. Lástima, ¿no? Mira tú, 12 años, ya tienes más o menos una idea. Ayer presentaron un artículo también bonito relacionado con la obesidad y cómo los japoneses en el screen urinario escolar, que ya ellos ya lo tienen como programa, yo planteé aquí, ya se ha logrado el médico del barrio, ahora tenemos que al médico del barrio proveerle los instrumentos que ya comenté aquello, que si yo fuera el presidente de la República o el ministro de Salud, le proveo esos insumos que no van más allá de $3,000, más allá de $3,000, que es un glucómetro con las tiras reactivas de glucosa, un frasco de orina 2 a la semana o al mes, que tiene 100 pruebas, el mapa, ¿verdad? El mapa, el fonendoscopio para que haga fondo de ojo, ¿verdad? Nada más, y en un maletín. Y de esa forma, él en la comunidad, ¿qué va a identificar? Proteínas. En orina, ¿qué va a identificar?
el fondo de ojo, papiledema, exudados hemorrágicos, algodonosos, entrecruzamiento arteriovenoso, ¿verdad? Hipertensión arterial acelerada o maligna. ¿Qué va a diagnosticar? Diabetes, ¿verdad? Una glucosuria y la necesidad de que esté administrándole insulina cada vez que encuentran esos pacientes con hiperglicemias mayores de 300. Entonces, y este trabajo que han hecho los japoneses de identificar en un screening urinario escolar en las escuelas, ha permitido, en pacientes obesos, ha permitido, junto a la ecografía que encuentran glomerulomegalia, realizar el tratamiento con ARA2 o IECA y luego valorar si la reducción se ha dado de la proteinuria, más una dieta recontra súper estricta para sacarlos del índice de masa corporal que les dice obesidad. Y de esa manera ellos han evitado lo que desgraciadamente no se pudo evitar en este paciente joven de 37 años de edad, que a los 12 años, ya hizo, 12 años después, a los 49, hizo ya nefropatía terminal, porque no se pudo manejar como debería haber sido, luego de darle la administración de IECA o ARA2, lo segundo era la cirugía bariátrica. No sé si hay algo relacionado con la cirugía bariátrica, no dieron nada. Pero la cirugía bariátrica es una opción para estos pacientes. Sí, la cirugía bariátrica definitivamente en pacientes que tienen proteinuria subnefrótica, como utilizan ese término aquí los ingleses, y que llevó a 12 años después a la nefropatía terminal, pudo haber sido la cirugía bariátrica la segunda opción junto con el IECA, que es el ramipril. Veamos, para terminar la explicación, todos los pacientes, sigan, ¿cómo manejo? Siga. Dice la explicación, si bien a todos los pacientes se les debe ofrecer la opción de un tratamiento conservador, esta no suele ser la primera opción en un paciente joven. El trasplante ofrece un claro beneficio de supervivencia sobre cualquier modalidad de diálisis, independientemente del índice de masa corporal. Y las pautas actuales del NICE sugieren que los pacientes no deben ser excluidos del trasplante basándose únicamente en el índice de masa corporal. El trasplante de riñón es, por tanto, la opción más adecuada. Sin embargo, un índice de masa corporal mayor a 35 se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos que incluyen complicaciones quirúrgicas. Incluyendo complicaciones quirúrgicas y pérdida del injerto. Sí. Y en la práctica, en el contexto de escasez de donantes, muchos centros excluyen a los pacientes muy obesos del trasplante. Para el trasplante. O requieren bajar el peso ya, para enlistarlos en el trasplante, en la lista, para tener en la lista de trasplante. Siga. Por lo tanto, los médicos a menudo se encontrarán ofreciendo otras modalidades para terapia de reemplazo renal para los pacientes obesos, ya sea a largo plazo o como un puente hacia el trasplante. No hay evidencia de alta calidad con respecto al efecto de la diálisis peritoneal versus la hemodiálisis sobre la mortalidad o la calidad de vida. Sí. Y al paciente se le debe ofrecer la opción de modalidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal dependiendo de la disponibilidad del servicio local. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, la inserción de un catéter de diálisis peritoneal sería difícil para un paciente. Va a ser dificultoso por la obesidad. Requiriendo catéter preesternal, lo cual ya no tiene todos los centros de diálisis, todos los centros. Sí. Sigamos, discusión. La patogénesis de la glomerulonefritis relacionada a la obesidad es compleja. Es compleja y no se comprende por completo. Se sabe que la obesidad está asociada con un aumento de los niveles circulantes de angiotensina 2 debido en parte a la síntesis del angiotensinógeno en el tejido adiposo. El aumento de la angiotensina 2... O sea, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que el angiotensinógeno no solamente está en el hígado, sino que ahora lo tenemos en el tejido adiposo. Ya. El aumento de la angiotensina 2 da como incrementando los resultados de la angiotensina 2
de la en la arteriola contracción de la arteriola eferente eferente y la la dilatación de la de arteriola la eferente. arteriola eferente, tanto directamente como mediante retroalimentación túbulo-glomerular, lo que conduce a una hiperfiltración glomerular. Se cree que el aumento de la presión glomerular conduce primero a la glomerulomegalia y finalmente al desprendimiento de los podocitos y las lesiones de la glomerulosclerosis focal y segmental. También hay evidencia de que la resistencia a la insulina y las alteraciones en las concentraciones de adiposina circulantes pueden contribuir directamente a la pérdida de los podocitos. La prevalencia de obesidad definida como un IMC mayor a 30 entre adultos en Inglaterra ha aumentado del 15% al 26% en el año 2016. Se encuentran tasas similares en otras partes del Reino Unido. Sin duda, todos los médicos estarán obligados a tratar un número cada vez mayor de pacientes obesos. La epidemia de obesidad tiene importantes implicaciones para la medicina renal. La obesidad es un factor de riesgo importante para la enfermedad renal, tanto maligna como la no maligna. Y el riesgo relativo de insuficiencia renal en etapa terminal en la obesidad es de 4,07, mientras que el 26% de la enfermedad renal no maligna en los países industrializados es atribuible al sobrepeso. Si bien gran parte de este exceso de riesgo se debe a las complicaciones de la obesidad, tales como la diabetes y la hipertensión, una subpoblación de pacientes obesos desarrollará proteinuria en ausencia de otros factores de riesgo. Los estudios de estos pacientes han definido a la glomerulopatía relacionada con la obesidad como una entidad patológica independiente. De hecho, en ausencia de una biopsia renal de rutina, algunas pruebas sugieren que hasta el 10% de los casos de presunta nefropatía diabética pueden deberse total o parcialmente a una glomerulopatía relacionada con la obesidad. A medida que las tasas de obesidad continúan aumentando a nivel mundial, es probable que la incidencia de la glomerulopatía relacionada con la obesidad aumente en el tiempo. Estar alerta a la presentación clínica de la glomerulopatía relacionada con la obesidad puede facilitar a la intervención temprana con inhibidores de la ECA, lo que ayuda a retrasar la progresión a la enfermedad renal en etapa terminal en estos pacientes. Y fíjate, nótese que no han dicho nada de la cirugía bariátrica. No plantean la cirugía bariátrica. Ok, ya estamos sobre la hora, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Okay.